bien, y a esta hora de la mañana vamos a conversar con nuestra segunda invitada. El día de hoy es Día de Mujeres aquí en Ecuador en Directo, la vicepresidenta Verónica Abad, y a continuación tenemos a la ingeniera Priscila Schettini. Ella es integrante de Acción Jurídica Popular. Priscila, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. En esta mañana estamos acá en el panel en Guayaquil junto a Mónica Luzárraga. Bienvenida, Priscila. Hola, Jaime. Hola, Jaime y Mónica, qué gusto. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un saludo para todos quienes nos miran a nivel nacional y a nivel internacional a través de Ecuador en Directo. Gracias, Priscila. Priscila, bueno, he visto que en estos últimos días hay nuevos chats que están apareciendo del teléfono de Fernando Villavicencio. Chat que están llamando mucho la atención, principalmente a nosotros que somos parte de los medios de comunicación también, ¿no? Hemos visto que se ha hecho seguimiento a periodistas y otras personas que de pronto incomodaban al gobierno de Guillermo Lasso o al señor ex asambleísta asesinado lamentablemente, Fernando Villavicencio. Cuéntanos un poco de esto. Mire, sí, yo he podido ir revisando varias cosas, ¿no? Varias cosas en el tema de los chats de Fernando Villavicencio. Ustedes saben que cuando... Correcto. ¿Se quedó congelado o qué? ¿Está bien? Ahí estamos. Sí, sí. Ya, me congelé, no sé qué pasó. Tal vez me boicotearon. Les decía que yo siempre trato de revisar minuciosamente todo lo que yo publico, todo lo que yo hago, para poder dar con certeza exacta qué es lo que está sucediendo. Y eso es lo que he estado haciendo y sigo haciendo, inclusive con los chats de Fernando Villavicencio, tratar de hacer una investigación minuciosa de todo lo que existe dentro de estos chats para ver cómo se conformaba, cómo es parte de estas estructuras también delincuenciales, porque aquí hay muchos delitos que se han cometido. Dentro de ellos me preocupó mucho el hecho de que la policía como tal, y no estamos hablando de cualquier policía, estamos hablando de generales de policía, de capitanes, de mayores, de oficiales de policía, pasaban información a Fernando Villavicencio, incluido el propio exministro Juan Zapata. Ministro de Gobierno, me parece que era Juan Zapata, y que realmente preocupa que toda la información de cualquier ciudadano, de cualquier periodista, de cualquier persona, esté siendo filtrada por estos funcionarios que tienen la potestad de tener acceso privilegiado a los datos personales, a los antecedentes penales, o a tener amigos en una u otra manera en migración, y comenzar a ver dónde estás, qué haces, tu familia, tus amigos. Y ha sucedido con periodistas, por ejemplo, con Alexis Moncayo, es donde más, incluso Alexis Moncayo es a donde más lo buscan, ¿no? Entonces, recuerdan el escándalo del tema de los juicios de alimentos. Quien había hecho esas fotografías era el señor Fernando Villavicencio con José Najas. También era ese chat que salió y que le decían, dame toda la información de Alexis Moncayo que tienes, y comenzaban a hablar con diferentes personas, porque no es una conversación solo con una persona, son con varias personas, asesores, amigos, policías de estas personas. Hablaban también de buscar la información de Alexis Moncayo en el tema de su vida personal. Entonces hay fotografías de eso, existe la información de la policía que pasan de antecedentes, hay la información de Fabricio Vela, otro periodista, hay la información de Luisa González, información también de migración, información de otros funcionarios que también se encuentran ahí y que realmente preocupa. Entonces yo creo que sí es importante que incluso los involucrados, mediante el tiempo que nosotros vamos sacando, puedan hacer las acciones legales pertinentes en contra, incluso de la propia fiscal general del Estado, porque ha sido una de las fiscales que ha filtrado casi la información reservada de la mayoría de las personas, o de las que ha permitido inclusive que se armen casos judiciales de manera ilegal, filtrando toda clase de información. Entonces es preocupante ver lo que sucede dentro de estos chats. Usted que ha transitado, porque ha transitado en el sistema judicial enfrentando la situación que pasó su cónyuge, y que ha podido ver cómo se valoran las pruebas, toda esta obtención ilegal que usted ha puesto en evidencia al publicar los chats y que ha analizado en este momento, constituyen prácticas delictivas.
prácticas delictivas que, según vemos, eran cometidas no solamente por el difunto Fernando Villavicencio, sino también por quien hasta el día de hoy es la fiscal general, y que, dicho sea de paso, también ha sido de parte de ella orquestada una persecución en su contra, Priscila. Entonces, precisamente por denunciarla, por advertir la clase de persona que ella es, esta persona tenía o tiene hasta el día de hoy estos mecanismos para acceder a información que judicialmente no pudiera acceder legalmente, porque si no hay un caso abierto no se pudiera conseguir esta información. Entonces, todas estas prácticas delictivas que se han cometido en contra de ustedes y de muchas personas que aparecen en esos chats son la evidencia de que, en efecto, hay personas que hasta el día de hoy ostentan el poder, pero que se sostienen en base a prácticas delictivas. ¿Es correcto, Priscila? Así es, totalmente de acuerdo con lo que usted dice, y más claro no puede ser. Lo que sucede dentro de la Fiscalía General del Estado, primero se demuestra cómo la señora Diana Salazar, fiscal general, comete varios delitos, entre ellos fraudes procesales, que son armar casos, que se puede utilizar de qué manera, forjando documentos, cambiando fechas de documentos, detenciones ilegales, arbitrarias, partes policiales adulterados, conseguir videos ilegales, cortar o manipular videos para hacer creer un delito en algunos casos. Esos son fraudes procesales. Otra cosa, la señora Diana Salazar cometería delitos de filtrar información reservada, porque lo que ella hace es, de las indagaciones previas, para poder comprender, las indagaciones previas son reservadas cuando están dentro, en este tiempo que dan la Fiscalía para investigar, son reservadas, nadie podría tener acceso a menos de que sean las personas involucradas. Incluso, ni siendo las personas involucradas, nosotros podíamos tener acceso a toda la información y nos tocaba demandar a la fiscal y a los jueces para que nos entreguen incluso la información. Por otro lado, se nota aquí también delitos de prevaricato por parte de jueces, se presionaba, se chantajeaba, se presionaba a los jueces para que actúen de una u otra manera en los casos políticos. Se evidencian extorsiones, pagos de dinero a periodistas, a funcionarios públicos, a fiscales, para crear o armar estas historias y que salga como tiene que, o como ellos habían pensado que tienen que salir en los casos políticos específicamente. Por otro lado, también comienzan a presionar a Contraloría pidiendo información para que se les obligue a poner responsabilidad penal a muchos funcionarios públicos, y aquí pueden estar ligados todos los funcionarios públicos del país, porque la Contraloría lo que hace es sacar un informe, saca un informe de responsabilidad penal, y ¿a quién le cae ese informe? A la Fiscalía General del Estado. Y con ese informe la Fiscalía lo que hacía es intromisión también en otras instituciones, en otros poderes del Estado, que no podría ser. En la Asamblea Nacional, o conseguir votos. Entonces decía, toma, aquí están los informes a Fernando Villavicencio, aquí te damos la información reservada, te damos los documentos para que los presiones básicamente a todos los asambleístas. Los más vulnerables de esa época eran muchos los asambleístas de Pachacuti, que hemos visto cómo han pasado durante tanto tiempo vendiendo sus votos, y eso ha sido un tema público. Pero también se los presionaba con bastantes investigaciones. Otras conversaciones se dan con Aparicio Caicedo, donde decía que Pachacuti pedían incluso ministerios completos a cambio de votos de la ley. La fiscal general del Estado armaba los casos. En el caso de Freddy Carrión dijo claramente cómo se manipulaba la escena, cómo se había manipulado la escena, cómo la policía hizo un mal procedimiento y cómo se lo metió en la cárcel sin tener ninguna prueba. Y bueno, y aquí también tenemos los famosos llamados testigos protegidos. En los chats también se demuestra cómo la Fiscalía, de una manera ilegal, toma cualquier persona que le interese para involucrarle en el caso, luego la presionaba o los presiona para ponerlos de testigo protegido y que colaboren con la justicia. Entonces disminuyen supuestamente la pena a esta persona, que a veces no tiene nada que ver, con la voluntad o con la obligación de que ellos tienen que dar un testimonio en contra de quien se le involucre. Entonces, estas prácticas van de la mano con los medios de comunicación, a la cual Fernando Villavicencio y la fiscal general del Estado le pedía que pase la información, que haga este tipo de comunicaciones para que ya se genere en el ambiente del país que este señor o señora era culpable, de que realmente sí se han cometido delitos y que la señora estaba actuando contra la impunidad, ¿no? Entonces, eso sucede dentro de los chats, que son varios delitos, ¿no? Claro, y básicamente en uno de los tantos chats que se han publicado y que constan de hecho en su cuenta, donde se publican estas imágenes de los accesos a los movimientos migratorios, que
dicho sea de paso, como usted lo ha afirmado, salvo que uno lo solicite o existe un poder general para otorgarlos, no se los dan absolutamente a nadie, ya no se pudieran consultar legalmente. Hay una parte que a mí me llamó muchísimo la atención, que es en donde se cita a la entonces candidata Luisa González, hoy nuevamente Luisa González, y Fernando Villavicencio dice a la fiscal general, envíame lo que tienes de Luisa para sepultarla. Es decir, en esos chats, que además antes se vio cómo se manejó las elecciones para favorecer a Lasso, luego ahora en el periodo casualmente electoral del año anterior, se utiliza nuevamente a la fiscal general como brazo armado, brazo político, que no debería ser porque esa no es su función, para afectar electoralmente a un candidato. Y valga el tema de que Fernando Villavicencio también era candidato a presidente. Entonces, su intención quizás, más de favorecerse él, también era perjudicar a otra candidata que se encontraba al igual que él en competencia. Mire, Fernando Villavicencio, en algunos casos, por ejemplo, yo sacaba hace unos días anteriores lo de Leonidas Issa, que decía que el movimiento, cuando fueron las protestas de junio de 2022, decía que él, la solución para terminar con las protestas era pegarles un tiro y listo, ¿no? A estos indios, la. Entonces, esa es la manera de cómo él trataba despectivamente a la gente, incluso, ¿no? Tratando de incentivar a que se cometan actos atroces en el país. Lo que pasa con Luisa González, cuando ella era candidata, incluso antes de serlo, desde que era asambleísta, ya comenzaron a fastidiarle la propia Diana Salazar y Fernando Villavicencio. Cuando ya era asambleísta, cuando todavía no era candidata, existen ya persecución en contra de ella, donde hay imágenes, donde hay chat con la fiscal general, donde hay chat con otros periodistas, donde Luisa, se señalaba que Luisa estaba molestando mucho en la Asamblea Nacional y que necesitaba la información para hacerla callar. Entonces, en 2021, me parece, sí, en el 2021, Fernando Villavicencio le dice a Diana Salazar que necesita la investigación de donde le involucre a Luisa González, que pida Contraloría, porque el Contralor está ocultando la información y que él necesita. Entonces ella le busca la información y le pasa toda la información, no solo la carátula, le pasa todo un documento y le dice, bueno, no publicarás fotos y todo porque obviamente es reservado. Entonces él le dice, sí, es que necesito toda la información para sepultarla a Luisa. O sea, querían justamente sacarla del camino, querían justamente aniquilarla políticamente, y lo hacían a través de estas presiones, a través de la Fiscalía, de la Contraloría, para callarla y silenciarla y crear un escenario mediático. Y aquí siempre va de la mano de los medios amigos en los cuales decían, ojo, Luisa González tiene una glosa de tanto con el señor Rafael Correa y por lo tanto se está investigando. O cuidado, la Fiscalía está investigando a Luisa González porque conjunto con el presidente Rafael Correa han cometido tantos delitos. Esas imágenes, esas noticias se crearon desde la propia Diana Salazar y Fernando Villavicencio, compartidas en los medios de comunicación como La Historia, El Expreso, Coavisa, Teleamazonas y todos los Notimundo, Radio Sucesos, todos los medios que la fiscal le apoya. Entonces realmente es grave porque incluso a ellos los habían, en ese pedacito de ahí, de esa investigación del año 2019, habían quedado como inocentes, o sea, absueltos de toda investigación, y la fiscal general le decía, ojo, que yo apelé, entonces no te preocupes porque yo tengo una apelación y yo voy a presionar prácticamente para que se les siga atacando a Luisa González, a Rafael Correa y a otros que también estaban involucrados en estas investigaciones. Entonces, así funciona. Los jueces te dicen es inocente, pero la fiscal dice, yo los voy a presionar y voy a apelar para que simplemente los hunda. Eso es lo que sucede. O tal vez alguien hace una denuncia, pues, ¿no? Y utilizan esa denuncia. Una noticia es crímenes. Sí. Las noticias crímenes que son tan famosos ahora que no tienen nada que ver, ¿no? Las noticias crímenes que son decirle, oiga, fiscal, se está cometiendo un delito. La señora Valentina Zárate, contralora del Estado que le encargó Pablo Celi, decía, es que me hizo una llamada telefónica del ECU 911 y me decían que se están cometiendo delitos. Entonces ella que cogía, ¡pac!, y les hundía. Ojo, en los chats de Fernando Villavicencio se ve claramente cómo la señora Valentina Zárate le pasaba también información a Fernando Villavicencio y a la propia Diana Salazar. Y por miedo, la señora Diana Salazar le decía a la señora Zárate, es que yo ya la tengo, como decir, bien agarrada Valentina de aquí de las Zárate cosas, no me puede fallar. Era la contralora subrogante, ¿no?
Así es, ella también tiene los chats con Fernando Villavicencio y también se la menciona en la conversación con Diana Salazar y Fernando Villavicencio. Entonces aquí la información salía por todos lados, todo estaba corrompido. La Contraloría daba información, la Fiscalía actuaba y un tema importante, la Embajada Americana estuvo en todos los chats. Ojo, la embajada se escribía con Diana Salazar, con Wilman Terán, con los jueces de la Corte Nacional de Justicia, con la Asamblea Nacional, con absolutamente todos. El poder de dónde viene de la embajada americana. Todos estos actos atrás de ellos sigue la embajada americana. Los asesores, los gestores políticos, como también Guillermo Lazo se conversaba. Entonces realmente es grave lo que hay en estos chats. Y yo, aprovechando esto, Jaime, les había pasado una imagen que me gustaría mucho que la puedan poner para explicar una nueva impericia de la fiscal. Miren, aquí existe una nueva impericia de Diana Salazar Méndez, una nueva impericia con una abogada que es incluso profesora de la Universidad Central del Ecuador, pero estamos en decadencia en este país, donde señala que le ha dejado un poder, un instrumento público de procuración judicial, escuchen bien, judicial, que se supone que va a servirle a la señora Cecilia Espinosa, que supuestamente es la abogada, para impugnar ciudadanamente en el concurso de la Corte Constitucional, de los jueces de la Corte Constitucional. Primero parece que aquí hay otra impericia. Esperemos que la comisión de la Corte Constitucional que está revisando no sea ningún profesor que dijo que había impericia en la tesis de Diana Salazar. Pero ¿qué significa procuración judicial? La procuración judicial significa que se lo puede utilizar en los casos legales, en los jueces, en los juzgados, en todo lado. Pero no se puede ocupar en este concurso de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la comisión calificadora de los jueces de Corte Constitucional no son jueces, no está en la parte jurisdiccional, no está. Entonces aquí comete la señora una nueva impericia. Esa es una comisión, ¿verdad? Así es, han copiado un bosquejo, un texto, donde copian los juniors, los abogados juniors a veces para hacer poderes, y ponen justamente esta barbaridad jurídica. Por lo tanto, esta impugnación que la señora Diana Salazar quiere hacer en contra de Angélica Porras no tendría ninguna validez. Y segundo, un tema muy grave y lamentable, es que la señora prácticamente le da el poder para que la abogada se convierta en fiscal general del Estado. Ahí señala claramente que la puede sustituir a ella en cualquier instancia preprocesal, procesal, en las unidades judiciales, en cualquier ámbito. O sea, quiere decir que la fiscal general le delegó a alguna abogada, cualquiera, las funciones de fiscal general del Estado. Y algo más grave, se supone que cuando uno hace un proceso en la notaría, la jurisdicción de los notarios es nacional, no es internacional. Y en este poder que se da, lo firma desde el exterior y el notario dice claramente que la señora está fuera del país. Debería haberse acercado a una embajada, debería haberse acercado a algún consulado, como lo hace cualquier migrante. Pero en cambio, como la ley se la pasan por encima y ya acostumbrada Diana Salazar con esta maestra de la Universidad Central que parece que es otra impericia, entonces quieren pasarse la ley simplemente para meter manos en el concurso de los jueces de la Corte Constitucional, así como lo metió su funcionario de Contralor General del Estado, así como ha utilizado la justicia para meter a la cárcel a personas inocentes. Y ahora quiere utilizar un poder que no sirve, que no vale, y cuidado a los miembros de esta comisión calificadora, que vayan a ser, yo no creo que haya ningún profesor de la Universidad Central que permitió el plagio dentro de esta comisión. Pero aquí se están cometiendo ilegalidades. Habría que investigar incluso al señor notario. ¿Y por qué se le está delegando a Asamblea Nacional la función de fiscal general que no se le puede delegar absolutamente a nadie, ninguna función? Menos a una abogada que ni siquiera es parte de la fiscalía. Investigar de dónde salieron los viajes de la propia abogada junto con fiscales en Estados Unidos, si el del presupuesto de la fiscalía o de dónde está saliendo. Entonces realmente esto me parece el colmo, me parece ya un absurdo de que vayan nuevamente a cometerse impericias, de que se les permita hacer lo que les da la gana en este país, de que la Constitución nos sirva y que utilicen unas mañas, perdónenme, primero copiando, plagiando nuevamente borradores de poderes notariales. ¿Para qué? Para que mi abogada cumpla las funciones de fiscal general del Estado y que trate de imponerse, intimidar a los comisionados de este concurso. Realmente es grave y preocupante lo que está haciendo Diana Salazar. Correcto.
La fiscal se encuentra, ¿en qué país se encuentra, Priscila? Mire, desconozco, muchos dicen que estará en Argentina, no tengo la menor idea, pero está fuera del país desde hace algunos meses. Entonces me parece ilógico que haya, si bien es cierto, firma un poder con firmas electrónicas, como digo, se lo debería haber hecho dentro de una embajada, dentro de un consulado, no tiene ninguna jurisdicción el notario hacerlo a nivel internacional cuando no está dentro de una embajada, o sea, no tiene esa condición. Por lo tanto, me parece que aquí los palanqueos, los amigos nuevamente vuelven aquí al país, estamos viendo ilegalidades de una fiscal general del Estado que está dando atribuciones a una abogada, incluso de ser fiscal general del Estado. Y por otro lado, tratándose de intimidar. Eso es lo que quiero ver, le hubiera dejado por lo menos al subrogante que le ayude, se supone que él tiene que acudir a las audiencias. Ahora aquí lo preocupante es que la señora Diana Salazar Méndez dice, yo impugno ciudadanamente. ¿Desde cuándo la impugnación de Diana Salazar es ciudadana? Pues está el Estado metido en una impugnación de un concurso que no debería darse. Parece que la señora también se saltaron esta parte de las leyes, de los estudios y desconoce. Ella no puede impugnar porque es autoridad, le guste o no, es autoridad fiscal general del Estado, no puede hacer impugnaciones ciudadanas. Y ahora vuelve a hacer, ¿por qué? ¿Con qué propósito lo hace la señora Diana Salazar? Para amedrentar a la comisión calificadora. Bueno, entonces también está que los impugne al señor Yávar, a los otros comisionados, que diga, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo y como yo soy ciudadano, impugno a todo el mundo. Imagínense lo que sería impugnar a un comisionado. La fiscal presionando a los comisionados y ahorita la fiscal está presionando a los comisionados, incluso amedrentando a los participantes. Entonces, realmente esto la gente debe preocuparle. ¿Por qué? Porque la designación de jueces de la Corte Constitucional es muy importante al país. Son quienes han permitido tantas barbaridades e injusticias en este país. Y las que están concursando, quienes concursan, tienen que dejarle la tranquilidad de dar su conocimiento, de demostrar que son capaces de estar ahí, pero no bajo presiones de ningún tipo, como ya se han acostumbrado, como ya se acostumbró a llegar de fiscal general del Estado, bajo presiones, poniéndole puntos a libros que no le correspondían porque no es, ni siquiera es abogada, perdónenme por el plagio que ha cometido, pero como la pusieron a dedo, porque la necesitaban para perseguir, piensa que puede hacer ahora lo mismo para poner otros jueces. Yo creo que hay que decir basta a estas cosas. Priscila, ¿y usted cree que la fiscal todavía tiene el mismo respaldo político de hasta hace varios meses? ¿Que la Asamblea no permitió el juicio político? Mire, la Asamblea siempre ha sido actualmente, ¿no?, una institución muy política en la que últimamente se presiona mucho a los asambleístas, y no voy a justificar, pero como yo he podido ver las conversas que tenían Diana Salazar y Fernando Villavicencio, yo podría entender incluso, ¿no?, cuando te dicen, oiga, tú tienes que votar así, ¿por qué? Porque aquí tengo 2 investigaciones tuyas. Y si tú no votas, mañana te dicto prisión preventiva. Pido al juez que te ponga prisión preventiva y te vas a encerrar en la cárcel. Y en la cárcel es una condena de muerte. Mañana te matan a ti. Y como no basta con eso, la fiscalía también pide información de las familias, de los amigos y de todo. Entonces, bajo presiones ha vivido este país. Bajo miedo se gobierna en este país. Bajo miedo todas las funciones, las funciones del Estado trabajan. Si yo no hago que la justicia actúe de manera independiente, simplemente va a seguir sucediendo lo que pasa en la actualidad. Pero como digo, la fiscal general del Estado ha cometido delitos graves. Solo el hecho de los chats de Fernando Villavicencio, los hechos de fraudes procesales, la señora debería ser investigada, incluso ella sí en prisión preventiva. La señora debe responder al país por qué ha armado casos judiciales, por qué ha perseguido ilegalmente a varios ciudadanos, por qué de manera reservada, conjuntamente con su policía, Fred Suaznava, que es el director ahí de investigación de la Fiscalía General, armaba todos los casos políticos del país, por qué se reunía y por qué permitía la injerencia de la Embajada Americana de los Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por qué permitía que Fernando Villavicencio se llevaban todos los documentos reservados de todos los ciudadanos, asambleístas y autoridades de este país? ¿Por qué ha permitido que medios de comunicación armen historias y hagan linchamiento mediático para aniquilar con la vida y la honra de la familia y de las personas que han estado actualmente desde el año 2019? ¿Por qué ha permitido injusticias, muertes, masacres y no ha hecho absolutamente nada? ¿Por qué Diana Salazar sigue cometiendo delitos ahora con poderes que no sirven, pero tratando de presionar desde el poder, desde que se encuentra, desde la autoridad? Para eso tuvo el poder, para hacerse sentir como la perseguidora de todo el mundo y ser la más
importante de aquí del país, cometiendo ilegalidades, cometiendo delitos. La señora, perdóneme, son delincuentes, son verdaderos delincuentes y sicarios judiciales. Y lo digo en todas sus letras porque yo he podido demostrar con documentos, con pruebas, cómo se maneja la justicia. Y que aquí no hay respeto por la Constitución y no hay respeto por las leyes. Y menos hay que tener respeto por los jueces y los fiscales. No hay que tenerlos, hay que perder el miedo y denunciarles. Priscila, a Villavicencio lo vendían casi como un santo. Pero una vez que salen los chats, decía el otro día en este espacio el doctor Ramiro Aguilar, resulta que el santo se descanoniza, se cae del pedestal y lo tiran al tacho de basura. Pero esa es la percepción que tenemos algunos. Pero los medios tradicionales no tocan nada de estos temas, ¿no? Algunos todavía puede ser que están confundidos de lo que era Fernando Villavicencio. Algunos todavía siguen creyendo que Villavicencio era un santo. Porque incluso asambleístas veo que lo tienen como un ejemplo de la política de este país. Y como todo se sale de todo lo escondido que tenían dentro del teléfono de Fernando Villavicencio, pues las cosas han cambiado, Priscila. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar a futuro con todo esto de los chats y todo lo que estamos viendo, las denuncias que se han dado de Villavicencio? ¿Seguirán ocultándose? Mire, mientras no cambien estos gobiernos, toda esa información seguirá callada, oculta y tendremos voz simplemente quienes denunciamos y que quieran acoger esta noticia, pero los grandes medios que están involucrados en estos chats, que por eso no pueden hablar, simplemente están callados. ¿Por qué están tan preocupados? Porque la señora Diana Salazar se le acaba el poder, se le acaba en abril del 2025 y se tendrá que ir porque no tiene oportunidad de quedarse más tiempo ni nada de eso. Se acabó su concurso y punto, se acabó su elección. Tendrá que irse y tendrá que quedar el subrogante, que también tiene que dar muchas explicaciones de por qué está involucrado en casos metástasis, purga y plaga, que tampoco se lo ha investigado. Entonces, que realmente asusta quedarse con funcionarios que no tienen la independencia para actuar y que lastimosamente los chats del señor Fernando Villavicencio demuestran y comprueban cómo se ha actuado durante todo este tiempo. Mucha gente todavía habla de Fernando Villavicencio para tratar de tomarlo para las elecciones que se vienen, tal vez tener una cara visible, que era mi amigo, lo defendía, pero perdones, eran cómplices de lo que el señor Fernando Villavicencio hacía. Las investigaciones que hacía Fernando Villavicencio, las supuestas investigaciones, donde casi siempre involucraban a todo el lado correísta, eran investigaciones que a él le servían incluso hasta para pedir dinero. Le pagaban por publicar algunas cosas y donde no quería, donde sí había delitos y tenía que sacar, como le habían dado favores para dar trabajo a una u otra persona, les decía, no te metas con eso, mejor no hablemos y cambiemos de tema. Le sacaba información a los dos lados, mientras a Diana Salazar le decía que en el tema de servicios de rentas internas le están persiguiendo a su familia, por el tema de dineros, de lo que estaban ahí. Por otro lado, le decía a Aparicio Caicedo lo mismo, que también le están persiguiendo y que le haga una reunión, que cuál es el enemigo, que la fiscalía está siendo enemiga de él porque no le quiere ayudar. Y lo mismo les decía Guillermo Lasso solamente para proteger a toda su familia. Entonces, realmente hay cosas graves y preocupantes que nunca se han investigado, que no lo quieren hacer. Hay mucho que perder, como digo, Embajada Americana involucrada, Fiscalía General del Estado, jueces de la Corte Constitucional, Consejo de la Judicatura, el señor Fausto Murillo y Fausto Morillo también conversaban con Fernando Villavicencio, también hacían sus arreglos por abajo, también había tráfico de influencias ahí, con el señor Iván Sacticela también. Entonces, ¿qué tenemos? Con generales de la policía, con generales, con mayores de la policía, comandantes. Entonces, el señor Fernando Villavicencio siempre supo lo de Guillermo Lasso, siempre supo el tema de León de Troya. Todo eso lo sabía desde un inicio, pero ¿saben para qué le servía esa información? Para ir a chantajear tanto a la fiscal general como a Guillermo Lasso. Porque él decía claramente, cuando se enteró Diana Salazar que yo ya conocía esta información, se quedó fría y me cambió el tema. Y ya mejor evité la situación porque no quería hablar Diana Salazar de este tema. Y Guillermo Lasso pasó lo mismo, que no quería hablar y había cambiado el tema, pero le sirvió para chantajear y ahí pedía los favores de su familia y de sus hermanos. O sea, Villavicencio tenía superpoderes, ¿no? A pesar de que antes de ser asambleísta ya tenía poderes, ¿no?
Pero poderes porque se infiltraba dentro del ámbito político. Eso era lo que hacía. Así es, poderes porque justamente buscaba toda la información y lo que hacía era asustar y amedrentar a la gente. Entonces, ¿la gente qué quiere? No meterse en problemas, que no me menciones. Pero él cogía la investigación y decían, te voy a sacar, te voy a publicar, y ellos decían, no, espérate, mejor no, mejor arreglemos de otra manera, no saquemos esa información porque me puede golpear. Entonces, esos eran los poderes del chantaje. Los poderes de chantaje que vinieron con mucho tiempo y con ayuda de Diana Salazar, porque la información que tenía venía de la propia fiscal general del Estado. Incluso ella decía que tenía toda la colaboración para que él sea presidente de la Comisión de Fiscalización, que le dio una llamadita a Guillermo Lazo, y fue presidente. Y ayúdeme, le decía, usted desde adentro no puede permitir que los correístas hagan algo. 51 votos, decía Diana Salazar, son unos peligrosos, son 51 votos, usted tiene que impedir esto. Por eso le daba toda la información de Luisa González y de otros asambleístas. Entonces realmente asusta y aterra lo que quieren hacer, lo que están haciendo y lo que han venido haciendo, ¿no? Correcto, ya en la recta final, Priscila, usted también fue denunciada por los familiares de Fernando Villavicencio por supuestamente haber divulgado chat del teléfono de Villavicencio. ¿Esa denuncia ya ha tenido de pronto algún tipo de impulso por parte de Fiscalía? Miren, yo ni siquiera me he enterado más que por los medios de comunicación que hay varias denuncias en mi contra. Creo que son 2 denuncias que me he ganado por decir la verdad y por demostrar qué hay en los chats. Segundo, es un proceso, estos chats están en un proceso penal público, por lo tanto son públicos. Lo mismo que pasa en el caso Metástasis Purga, los mismos chats que son públicos y la señora sí los hizo público, lo que le conviene. Entonces es igual acá en el caso de Fernando Villavicencio. No me ha llegado ninguna notificación, no sé si existan más impulsos, nadie me ha notificado, nadie me ha venido a dejar nada, nadie me ha llamado. La fiscal tiene mi dirección, mi ubicación, como antes lo hizo para amedrentarme y amenazarme durante todo este tiempo. Entonces, me supongo que hay 2 denuncias de lo que yo supe en medios de comunicación. Y a la par está bien. O sea, está bien que lo hagan. Yo no tengo miedo a las denuncias. Más bien nos permite que estas denuncias permitan abrir este abanico y que la gente que está involucrada se responsabilice a sí misma, que llamen a rendir versión a todos los periodistas, a todos los asambleístas, a todos los ciudadanos que están involucrados. Claro que sí. Quiero agradecerle, Priscila, por el tiempo que nos ha brindado para conversar en esta mañana aquí en Ecuador en Directo. A ustedes, muchas gracias y bueno, nosotros seguimos en la pelea, en la lucha, como digo, vamos a sacar más información, se está revisando, analizando para comentarles qué es lo que sucede y explicarles minuciosamente de qué temas se tratan. Creo que los chats de Fernando Villavicencio... ¿Cuántos chats hay en esos links? O en un link, ¿no? Cerca de 9,000 chats, son conversas del año 2020, 21, 22 y 23 que existen ahí. Entonces imaginen, ¿por qué se demoran tanto en sacar? Para que la gente pueda comprender, porque a veces dice, ay, solo saca una parte. No, cuando uno lee una conversación, no es que la conversa es consecutiva de todo el tema, sino que ayer dijo una cosa, después de 10 días decía otra cosa, después de un mes volvía a retomar un mismo tema. Entonces, en el caso de Freddy Carrión, por ejemplo, el 16 de mayo del 2021 hablaba con la fiscal general, hablaba con los asesores, hablaba con asambleístas, luego para el juicio político volvía a topar el tema que era 3-4 meses después y así sucesivamente. Después de varios años, también por ahí me mencionan a mí, que yo también estaba por ahí en esos chats, pero se mencionan en diferentes lados. Entonces, llevar a investigar un solo chat de alguno de los asesores, que hay mucha información ahí, por lo menos puede llevar hasta 2 días sin descanso. Con eso les digo todo, 2 días sin descanso. Un solo chat, que eso que abre, un solo chat abre también, ¿no? 4 o 5. Claro, y abre 4 o 5 conversaciones, porque por ejemplo dice, es que la fiscal me dijo, vamos a hablar con la fiscal de fuero de corte Mayra Soria, entonces toca abrir el chat de Mayra Soria para empatar la conversación que tenía con la fiscal general del Estado, y cierto, le daba información de Freddy Carrión Mayra Soria. Luego dices que hablemos con la asambleísta Yesenia Guamaní y los asesores, entonces llegaban y hablaban con la asambleísta y se va empatando la información, incluso con Ana Belén Cordero, cuando hablaban de que ella ya aseguraba los votos de Pedro Velasco, que es candidato, incluso ahora quiere reelegirse por el Carchi, Pedro Velasco y Marco Troya, que el gobierno esos votos los tenía seguros, eso dice, pero eso es después de una conversa de unas 200 hojas. Pero entonces, esos votos eran seguros, ¿por qué? ¿Tal vez les ofrecían algo o tenían alguna investigación?
Mire, de lo que yo supe, incluso el hijo de Pedro Velasco estuvo de presidente de la Judicatura en el Carchi. De lo que supimos también él hablaba con la ministra, que era orden de la ministra, decía Ana Belén Cordero, que la ministra aseguraba esos 2 votos de Marco Rodríguez y Pedro Velasco en algunas cosas de la Comisión de Fiscalización. Entonces, me supongo que si investigamos un poco más se puede encontrar incluso muchas más cosas de estos 2 asambleístas, que sí las hay. Y que bueno, vemos también que el señor Pedro Velasco pedía las visas para toda su familia para irse a Estados Unidos en un viaje que sí lo hicieron, porque en redes sociales subieron las fotos. Será entonces tramitador, Villavicencio. Hasta tramitador de visa salió, y con varias personas, no solo unas, eran varias personas que le pedían citas para la embajada americana. El problema es que, tal cual como usted indica, Priscila, habría que investigar. El tema es que hoy, en este momento, en esta realidad del país que estamos viviendo, quien debe investigar es una de las principales involucradas. Entonces, jamás se va a pegar ella misma un pie en el tiro para ordenar una investigación de algo que evidentemente no le interesa, que el país compruebe la verdad, que el país en realidad acceda a la información, y que tal cual como ha ocurrido también en los otros juicios, donde ha estado involucrado, donde ha sido nombrada, donde se ha evidenciado el manejo que ha hecho, pues tampoco lo ha permitido. Siempre más bien ha tratado de calificar a esta información como sesgada, como información falsa, precisamente para que no se dé paso dentro de la Fiscalía a la investigación. Así es, y bueno, mientras exista esta justicia no va a haber ninguna respuesta. Mientras nosotros sigamos callados tampoco vamos a lograr absolutamente nada. Así que yo creo que la invitación es más bien para que hagan eco de estas entrevistas, que hagan eco de estas intervenciones, que hagan eco y repliquen las noticias que se sacan, que son verdaderas, que son reales, y que no vamos a permitir 4 años más de esto, que no vayamos a permitir esta justicia, que hay que acabar realmente con todas estas ilegalidades que se cometen desde el ámbito de justicia, y que deje de existir, ¿no?, esta persecución a cualquier persona, a cualquier líder político, líder social, de defensores de derechos humanos, activistas sociales, que se atrevan a denunciar al poder de turno o a denunciar a las autoridades. Yo creo que eso debemos parar. Correcto, Priscila, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias, un buen día. Igualmente. Priscila Schettini, integrante de Acción Jurídica Popular, conversando con nosotros en esta mañana.